El Gran Salón del Consejo de Consenso Galáctico era el salón más grande del universo conocido. Era verdaderamente deslumbrante. Era impresionante. Absolutamente magnífico. Había tanto que ver en el gran salón que parecía haber sido construido. El techo era tan alto que a veces se veían pequeñas nubes cerca de la cúpula superior. El suelo estaba hecho de piedras pálidas recogidas de 47 mundos diferentes, una losa para cada tipo de miembro, todas unidas para formar un mosaico de piedra que cubría un área mayor que la mayoría de las ciudades conocidas. Su asiento podía albergar a un delegado de otra civilización. Por lo tanto, había asientos vacíos. Presintieron que la guerra se acercaba. Aquella no era una recepción cualquiera. El embajador Vilecas del Imperio Hack caminó con su imponente figura hacia la plataforma central con la seriedad y autoridad de quien sabía exactamente cómo terminaría el día. Actualmente infundía temor. Este es el camino a seguir. Esta es la imagen que quieres. Era excepcionalmente alto, incluso para los estándares de su especie. Esta es la era de un gris azulado oscuro, del mismo color que el cielo justo antes de una violenta tormenta. Vestía un uniforme negro con bordados dorados en el cuello y las mangas, un uniforme diseñado no para abandonar, sino para quedarse. Le sentaba a la perfección. Había usado uniformes similares en todo tipo de aguas, y esto se evidenciaba en su andar, en sus movimientos. Al acercarse al podio, los sonidos a su alrededor se apagaron y la sala quedó en silencio. No era el silencio cortés de un público expectante. Reinaba el miedo. Era el silencio tenso e inquietante de un público que ya sabía lo que iba a suceder y anhelaba el castigo. Vilecas recorrió con la mirada a los delegados allí reunidos. No vio nada precipitado. Eso fue todo. Entonces habló. Con las características de los sistemas de traducción automática, limpio, monótono y gélido. Impulsado por una necesidad regional, el Imperio Hack tenía la vista puesta en la Concordia Galáctica. Una necesidad regional. Esa era la frase. Dos palabras que llevaban mucho tiempo asociadas en la política galáctica, evocando casi siempre los mismos conceptos. Alguien estaba a punto de convertirse en el centro de algo importante. Vilecas continuó. Directo y deliberado, sin desviaciones innecesarias, como si leyera por una razón predeterminada. Los sistemas internos de Concordia, el espacio exterior rico en recursos del corredor Kepler, habían estado bajo control humano durante 60 años. Hacía tiempo que había llegado el momento del derramamiento de sangre. El Imperio, en sus propias palabras, había determinado que este corredor estaba mal administrado, una copia de sí mismo. Tenía que rendir cuentas. El comercio era ineficiente. Los protocolos de seguridad eran inadecuados. El potencial del corredor se veía obstaculizado por el control humano. El Imperio estaba listo para rectificar esto. Hacía tiempo que había llegado el momento de la guerra. La tercera flota del Imperio se encuentra actualmente anclada dentro de las fronteras registradas de Concordia. Está compuesta por 5.000 naves de guerra. Si el tratado se libera voluntariamente, lo pondrán en vigor. Se retiró del podio con su imponente presencia. Juntó las manos a la espalda. Esperó, la sala estalló en un estruendo. Reinaba el miedo. No literalmente, pero el sonido de los 400 delegados alienígenas reaccionando simultáneamente era casi real. Palabras en decenas de idiomas crearon una muralla sonora que trascendió los sistemas de traducción. Algunos delegados permanecieron de pie. Otros se dirigieron a las terminales de comunicación para mantener conectados los mensajes urgentes con sus respectivos gobiernos. La delegación Toati, seres pequeños con aspecto de insectos que se comunicaban mediante el voto de sus alas, llenaba sus secciones de la sala con un zumbido bajo y resonante que, en general, resultaba extremadamente perturbador para todos. El presidente del Consejo de la Concordia, un anciano llamado Dos Bell, golpeó su bastón ceremonial contra el podio 3 veces.
El sonido resonó como una campana. Lentamente, el ruido bajó a algo manejable. Bell parecía agotado de una manera que iba mucho más allá del cansancio físico. Llevaba 30 años dirigiendo sesiones de la Concordia. Había manejado disputas fronterizas, guerras comerciales, 2 cuasigenocidios y el infame incidente Pori, que casi destruyó la Concordia por completo. Había visto mucha fealdad política en su larga carrera. Pero había algo en ese día que se sentía diferente, más pesado, como el inicio de algo que no terminaría de manera limpia. Miró hacia el palco de la delegación humana. La embajadora Elena Vázquez ya estaba de pie. No era alta. No era físicamente imponente de ninguna manera que un observador alienígena notaría de inmediato. Era una mujer humana a mediados de los 50, con cabello oscuro que se tornaba gris en las sienes y un rostro que tenía el tipo particular de calma que no viene de la tranquilidad, sino de la práctica prolongada y de algo más profundo que simplemente la experiencia. Algo que solo se consigue cuando uno ha decidido con plena claridad qué es lo que está dispuesto a defender. Llevaba el uniforme diplomático estándar de la misión terrestre de la Concordia, azul profundo con un pequeño emblema plateado de la Tierra en la solapa. Sin condecoraciones, sin insignias de rango. Solo el emblema. Caminó al podio al mismo paso constante con el que siempre caminaba a todos lados. Colocó sus notas sobre la superficie. No las miró. La misión terrestre de la Concordia agradece al embajador Vilecas su franqueza, dijo. Su voz era pareja. No cálida, no fría. Pareja. La humanidad solicita formalmente los 30 días completos asignados bajo el artículo 14 del Estatuto de la Concordia antes de que se requiera cualquier respuesta. Usaremos ese tiempo para revisar cuidadosamente la posición del imperio y responder a través de los canales apropiados. Hizo una pausa breve pero calculada. Solicitamos que la Tercera Armada permanezca fuera de la zona neutral durante este periodo, según lo exige el mismo estatuto. Recogió sus notas y regresó a su asiento. Eso fue todo. Esa fue la respuesta completa. El salón quedó en silencio de nuevo, pero era un tipo diferente de silencio. Un silencio confuso. La gente había esperado argumentos, protestas, llamados emocionales a la ley de la concordia. Los humanos eran conocidos, entre otras especies, por argumentar alto y extensamente sobre las cosas que les importaban. Elena Vázquez acababa de ser informada de que 4.000 naves apuntaban a su especie, y había respondido con una solicitud de procedimiento, se había sentado, y parecía perfectamente tranquila al hacerlo. ¿Por qué no mostraba miedo? ¿Qué sabía ella que el resto de la galaxia no sabía todavía? Varios delegados intercambiaron miradas desconcertadas. Nadie tenía una respuesta. Y nadie debía tenerla todavía. Después de que la sesión terminó, los pasillos fuera de la asamblea se llenaron con las conversaciones rápidas y en voz baja de personas que tenían mucho que decir ahora que las cámaras estaban apagadas. Pequeños grupos de delegados se formaban, se disolvían y volvían a formarse. La información se movía rápido en la Concordia. Dentro de una hora del final de la sesión, cada gobierno importante del espacio conocido tenía un informe completo de lo ocurrido. La mayoría de esos informes contenían alguna versión de la misma evaluación. La humanidad estaba en problemas muy serios. Una delegada senior toati llamada Reska encontró a Vázquez en uno de los saloncitos laterales, lejos de la multitud principal. Reska era vieja y cautelosa y había desarrollado, a lo largo de una larga carrera, un genuino respeto por el pueblo humano. Se llevó a Vázquez aparte con la urgencia particular de alguien que entrega noticias que desearía no tener que dar. Elena, dijo, dejando la formalidad completamente de lado. Tengo que ser directa contigo. He hablado con 3 delegaciones en la última hora. Hay una conversación silenciosa sobre si la Concordia, como cuerpo colectivo, puede hacer algo para detener esto. El estatuto tiene disposiciones, pero el imperio no ha violado técnicamente ninguna todavía.
¿Y cuando pasen los 30 días? Ya lo sé, respondió Vázquez con calma. Tienen 4000 naves. Eso también lo sé. Los élitros de Resca emitieron un sonido suave y grave en idioma toati. Era cercano al sonido del duelo. ¿Puede tu gobierno hacer algo realista desde el punto de vista militar? Elena Vázquez la miró directamente. Había algo en su expresión que Resca no podía descifrar. No era miedo. No era desesperación. No era ni siquiera la frialdad plana de alguien que ya había aceptado la derrota y simplemente estaba siguiendo el protocolo. Si Resca tuviera que darle un nombre, era algo más parecido a la paciencia. Una paciencia muy antigua y muy profunda, como la de alguien que sabe exactamente qué viene después y ya lleva mucho tiempo esperándolo. Vamos a revisar la situación, dijo Vázquez cuidadosamente, y responder en el momento apropiado. Resca chasqueó sus mandíbulas, el equivalente toati de un suspiro profundamente cansado, y la dejó ir. Durante los siguientes 3 días, 2 delegaciones más se acercaron silenciosamente a Vázquez con conversaciones similares. Los Polarí sugirieron que la humanidad podría considerar una transferencia parcial negociada, ceder las secciones externas del corredor, conservar el control administrativo de las estaciones de retransmisión internas. No era un buen trato, pero era un trato que no involucraba 4000 naves de guerra amenazando su existencia. El colectivo Harkin, una civilización más antigua y generalmente más cautelosa, fue aún más lejos y sugirió que las concesiones territoriales no eran el fin del mundo. Las especies las sobrevivían. La humanidad era joven. Habría otros corredores, otras oportunidades, otros caminos hacia adelante. Vázquez escuchó todo con educación y paciencia genuinas. Agradeció a todos su preocupación. Dijo que la humanidad respondería por los canales apropiados en el momento adecuado. Nadie encontró esto reconfortante. Y ese era exactamente el punto. Mientras tanto, a 312 años luz del Gran Salón de la Asamblea, en una región del espacio que los mapas oficiales de navegación de la Concordia etiquetaban como zona tampón administrativa de Keplero, había una luna. La luna orbitaba un gigante gaseoso de tamaño mediano llamado Artún 7 en la mayoría de los mapas, aunque los humanos que trabajaban en la región hacía tiempo lo llamaban el viejo azul por su coloración característica. La luna en sí no tenía nombre oficial. Aparecía en los mapas de reconocimiento técnico como KAB-7M3. No era particularmente notable. No tenía atmósfera que valiera la pena mencionar, sin depósitos minerales valiosos, sin importancia estratégica que ningún observador exterior hubiera identificado alguna vez. Había sido explorada 2 veces en los últimos 60 años, y ambas expediciones habían concluido que no había absolutamente nada de interés en ese lugar. Las 2 expediciones estaban equivocadas. Muy, muy equivocadas. En lo profundo de KAB-7M3, tallado en la roca misma de la Luna a lo largo de 4 décadas de trabajo silencioso y completamente sin registro, había una estructura. No era pequeña. No era simple. Era un dique seco de proporciones colosales, lo suficientemente grande como para dar servicio a naves que ningún registro oficial humano había catalogado jamás. Las paredes estaban cubiertas de equipos especializados. Los pisos tenían las huellas del tipo de maquinaria pesada que solo necesitas cuando estás moviendo cosas muy, muy grandes. Las instalaciones habían permanecido oscuras durante 11 años. No abandonadas, sino mantenidas con el cuidado mínimo y meticuloso con el que se mantienen las cosas cuando estás esperando un momento específico para utilizarlas. Una tripulación pequeña. Sin señales innecesarias. Sin transmisiones que pudieran ser interceptadas. Solo espera silenciosa en la oscuridad, lejos de cualquier ruta que forasteros tuvieran razón para transitar. En el tercer día después de la sesión de la Gran Asamblea, llegó una señal. Era breve, cifrada a un nivel que la mayoría de las especies miembro de la Concordia habrían necesitado varios años para descifrar.
Venía de un nodo de retransmisión que oficialmente no existía. La señal contenía exactamente 4 palabras. Protocolo Prometeo. Despierten. El jefe de la tripulación en KAB-7M3 era un hombre corpulento llamado Sargento Torres, que llevaba 9 años manejando las rotaciones de mantenimiento en esas instalaciones. Había estado esperando esa señal durante mucho tiempo. El tiempo suficiente para que una parte de él se hubiera preguntado ocasionalmente si alguna vez llegaría de verdad. La leyó una vez. La leyó de nuevo. Luego se puso de pie de su silla, caminó hasta el panel de control principal y comenzó a ingresar la secuencia de activación. A su alrededor, las luces de las instalaciones se encendieron por primera vez en más de una década. No las tenues luces de mantenimiento bajo las que había vivido todos esos años. Las luces reales, todas ellas de golpe. Y a medida que se encendían, la verdadera escala del lugar se hizo visible por primera vez en mucho tiempo. Torres había estado dentro de esas instalaciones durante 9 años. Y aún así, parado ante el panel de control, viendo el lugar completo cobrar vida, sintió que algo se movía en su interior que era difícil de describir. Algo entre el orgullo, el asombro y una advertencia lejana y silenciosa que los seres humanos a veces sienten cuando están en presencia de algo construido con un propósito muy, muy serio. Las naves dentro de las instalaciones no eran del tipo que aparecía en ningún registro de la Concordia. Y no estaban solas. En docenas de sistemas a lo largo del espacio humano, en lunas y cinturones de asteroides y estaciones en el espacio profundo que ningún reconocimiento exterior había marcado como significativas, se estaba repitiendo exactamente la misma escena, la misma señal llegando, las mismas luces encendiéndose, la misma maquinaria arrancando, las mismas naves despertando en la oscuridad. El Imperio Hack tenía 30 días. Esos 30 días iban a estar muy ocupados. De vuelta en la Asamblea de la Concordia, el programa diplomático formal continuó con la normalidad forzada de quienes saben que la normalidad ya no existe realmente. Hubo sesiones de procedimiento sobre la situación en el corredor Keplero. Académicos de 4 especies distintas presentaron análisis detallados sobre las secciones relevantes del Estatuto de la Concordia. La delegación del Imperio Hack asistió a estas sesiones con el desinterés educado de personas que ya habían decidido el resultado y simplemente estaban esperando que el papeleo se pusiera al día. Villegas ofreció una conferencia de prensa el día 5. Fue medido y profesional, como siempre lo era. Expresó el profundo respeto del Imperio por el proceso de la Concordia y su sincera esperanza de que la situación se resolviera pacíficamente. Usó la palabra pacíficamente 3 veces en 10 minutos. Lo que todos los periodistas políticos presentes notaron era exactamente el mismo número de veces que había sido usada antes de cada una de las últimas 4 adquisiciones territoriales del Imperio. No era una coincidencia. Nunca lo era. El día 12, un analista del colectivo Harkin publicó un informe ampliamente leído que estimaba que la flota defensiva humana, basándose en todos los datos disponibles, podría desplegar aproximadamente 600 naves de combate, envejecidas, ligeramente armadas y casi con certeza incapaces de sostener un enfrentamiento contra la Tercera Armada por más de unas pocas horas. El informe fue recogido por casi todas las grandes redes de noticias galácticas. La mayoría de los comentaristas políticos coincidió con sus conclusiones. Algunos añadieron su propio análisis. El tono general era que, si bien la situación de la humanidad era desafortunada, no era, en el gran cálculo de la historia galáctica, particularmente sorprendente. La delegación humana no emitió ninguna respuesta oficial al informe. Se vio a Vázquez el día 15 almorzando en una de las zonas de comedor más pequeñas de la Asamblea con 2 miembros del personal de menor rango. Según múltiples personas presentes, estaba riendo ante algo que uno de ellos había dicho. Según un joven diplomático toati que describió la escena a un colega después, ella parecía alguien que no estaba preocupada. Lo cual, añadió el joven diplomático, era o muy valiente o muy extraño,
porque los números simplemente no cuadraban. Tenía razón en que los números no cuadraban. Estaba completamente equivocado en cuanto al por qué. Para entender por qué, hay que retroceder 63 años. En aquellos primeros decenios de la membresía de la humanidad en la Concordia Galáctica, cuando los asentamientos humanos aún se expandían hacia nuevos sistemas estelares y la infraestructura que los conectaba era todavía joven y delgada, un grupo de naves apareció sobre 3 mundos coloniales humanos. No pertenecían a ninguna especie que la humanidad hubiera encontrado antes. Investigaciones posteriores sugirieron que eran los restos de una civilización colapsada proveniente de más allá de las fronteras exteriores de la Concordia. No lo suficientemente organizados como para ser llamados una fuerza militar. No lo suficientemente aleatorios como para ser llamados piratas. Algo intermedio. Algo viejo y furioso y muy lejos de casa. No enviaron mensajes. No hicieron exigencias. Atacaron. Las 3 colonias tenían defensas mínimas. La respuesta de la Concordia fue lenta. No porque alguien tuviera intención de serlo, sino porque la maquinaria burocrática y logística de un gobierno de 47 especies simplemente se movía a la velocidad que se movía, y esa velocidad no era suficiente. Para cuando llegaron las fuerzas de la Concordia, 2 de las colonias habían sido destruidas en su mayor parte. La tercera sobrevivió solo porque una única nave de patrulla humana, la US Adelante, se colocó directamente entre las naves atacantes y los transportes de evacuación y se negó a moverse hasta que cada transporte estuviera a salvo. La US Adelante no sobrevivió el enfrentamiento. Aproximadamente 60.000 personas murieron en lo que se conoció internamente como el incidente Bassi. Por los estándares galácticos, era un número pequeño. La galaxia era vieja y violenta, y 60.000 muertes en 3 días apenas se registraban en la larga escala de la historia conocida. La Concordia emitió condolencias formales. Se formó un comité para revisar los protocolos de respuesta. Se escribieron varios informes. La humanidad recibió todo esto con gratitud externa y silencio interno. Y luego, muy silenciosamente, muy cuidadosamente, con una paciencia y una deliberación que más tarde sería reconocida como una de las cosas más notables que cualquier especie hubiera hecho jamás, la humanidad decidió que nunca volvería a ser atrapada indefensa. La decisión no se tomó en una sola reunión ni se anunció en un discurso público. No vino de un gobierno ni de un solo líder. Vino de un entendimiento colectivo que se extendió por la civilización humana en los años posteriores al incidente Bassi como el agua moviéndose a través de la roca, lentamente, invisiblemente, de manera absoluta y total. Cada gobierno humano, cada cuerpo militar, cada agencia relevante llegó a la misma conclusión a través de su propio razonamiento y su propio duelo. La galaxia no era segura. La concordia no era suficiente. La ayuda, cuando llegaba, llegaba demasiado tarde. La única protección real era la que uno mismo construía. Pero aquí estaba el problema. La humanidad ya estaba siendo observada. La concordia requería que las especies miembro registraran sus activos militares. Los socios comerciales monitoreaban los movimientos de naves. Los servicios de inteligencia de una docena de civilizaciones rastreaban la producción industrial humana como rutina. Cualquier expansión visible y grande de la capacidad militar humana sería notada, analizada, discutida y, lo más peligroso de todo, temida. Una comunidad galáctica asustada podría decidir que una humanidad militarizándose rápidamente era en sí misma una amenaza. La cura podría volverse peor que la enfermedad. Así que la humanidad hizo algo completamente diferente. El presupuesto militar público se mantuvo en sus niveles existentes. Las naves registradas continuaron siendo registradas. Los números que los observadores externos vigilaban se quedaron exactamente donde se esperaba que estuvieran. Los políticos humanos daban discursos sobre la paz, la diplomacia y la importancia de trabajar dentro de los marcos de la concordia. La flota registrada de 600 naves era real,
estaba mantenida y era completamente funcional. Salía de patrulla. Participaba en ejercicios conjuntos de la Concordia. Aparecía en cada informe de monitoreo de cada servicio de inteligencia que vigilaba el espacio humano. Era, en esencia, una distracción muy cara, muy elaborada y extraordinariamente bien mantenida. Porque por debajo de ella, escondida en la roca de lunas deshabitadas, enterrada en los núcleos de cinturones de asteroides sin importancia, operando desde estaciones que no existían en ningún mapa oficial, se estaba construyendo algo completamente diferente. Algo que no tenía nombre en ningún documento público. Algo financiado a través de líneas presupuestarias tan profundamente enterradas en programas de infraestructura civil que incluso la mayoría de los políticos humanos nunca las vieron con claridad. Los ingenieros que trabajaban en él lo llamaban Prometeo. El nombre venía de una antigua historia humana, una figura que había robado el fuego a los dioses y lo había dado a la humanidad para que nunca más estuviera fría e indefensa. Quienes nombraron el programa lo eligieron deliberadamente. Entendían exactamente qué estaban construyendo y por qué. Las naves que construyeron eran completamente distintas a cualquier otra cosa en el espacio conocido. Esto era en parte una cuestión de necesidad. Si las naves se parecían a los diseños de naves de guerra galácticas estándar, podrían ser identificadas desde escaneos parciales por servicios de inteligencia mirando en la dirección equivocada. Así que los ingenieros fueron en otra dirección completamente. Miraron las filosofías de diseño de todas las demás civilizaciones espaciales y luego deliberadamente tomaron el camino opuesto. Otras especies construían sus naves de guerra con elegancia, cascos suaves, líneas limpias, diseños refinados durante siglos hacia una estética de eficiencia letal. Construían sus armas para hacer exactamente lo necesario y nada más. Calculaban las tolerancias de estrés con precisión y construían conforme a esas tolerancias. Diseñaban sistemas de soporte de vida para sostener exactamente el número de tripulación planeado, y motores suficientemente poderosos para mover exactamente las naves diseñadas. Los ingenieros humanos tenían una filosofía diferente. Se podía resumir en una sola palabra. Más. Más armadura de la que cualquier cálculo decía que era estrictamente necesaria. Más potencia de motor de la que el diseño completo requería. Más armas de las que la doctrina estratégica exigía. Más sistemas redundantes, más energía de respaldo, más refuerzo estructural. Más de todo, de maneras que los ingenieros de otras especies habrían descrito sin dudar como derrochadoras, excesivas e irracionales. No estaban equivocados por ninguna medida convencional. Las naves Prometeo estaban absurdamente sobrediseñadas. El costo de los materiales por sí solo, si alguna vez hubiera sido calculado correctamente y hecho público, habría parecido un error presupuestario civilizacional. Las naves eran más pesadas de lo necesario. Sus motores eran más potentes de lo que su peso requería. Sus armas podían emitir energía a niveles que los ordenadores de puntería tenían dificultades para utilizar plenamente. Pero a lo largo de décadas, iteración por iteración, algo extraño ocurrió. Los ingenieros seguían aprendiendo. Seguían encontrando maneras de hacer que los sistemas sobrediseñados trabajaran juntos de formas para las que no habían sido diseñados originalmente. La potencia excesiva del motor significaba que las naves pesadas podían acelerar a velocidades que parecían físicamente incorrectas. La armadura sobrediseñada combinada con los sistemas de escudos redundantes significaba que los daños que habrían inutilizado una nave de guerra convencional apenas ralentizaban un buque Prometeo. Los sistemas de armas sobredotados, refinados durante años de pruebas en el espacio profundo donde nadie miraba, resultaron capaces de niveles de rendimiento que ninguna evaluación de combate de ninguna otra especie habría predicho jamás. Nadie vio nada de esto. Nadie debía verlo. Y las naves siguieron siendo construidas año tras año en la oscuridad, en el silencio, en los lugares que los reconocimientos nunca encontraban porque nunca miraban allí. Las personas que trabajaban en Prometeo no hablaban de ello.
Ni con la familia, ni con los amigos, ni con nadie que no tuviera autorización específica. Vivían en instalaciones que no existían oficialmente, trabajando en naves que no eran oficialmente reales, sirviendo a un programa sin nombre oficial en ningún documento que un ser no humano pudiera leer. Todos ellos, absolutamente todos, sabían exactamente lo que estaban haciendo y por qué. Estaban asegurándose de que el incidente Basi nunca volviera a suceder. El comandante de inteligencia Sarat Bon recibió el informe de anomalía el día 22 de la ventana de 30 días. Venía de una sonda de largo alcance posicionada en el borde exterior del espacio humano como parte de la vigilancia preoperacional estándar. La sonda había estado allí durante meses, registrando tranquilamente patrones de tráfico, movimientos de naves y firmas de energía. Sus informes habían sido regulares e irrelevantes, que era exactamente lo que Sarat Bon había esperado. Este informe no era irrelevante. La sonda había detectado algo cerca de una luna deshabitada en el tampón administrativo de Keplero. Una breve firma de energía, fuerte, más fuerte de lo que cualquier operación de mantenimiento de rutina o nave de reconocimiento menor podría producir. Había durado 11 segundos y luego se había detenido. La sonda había intentado obtener una imagen visual. Lo que había capturado en el último fragmento de transmisión antes de que la señal se cortara a estática era una silueta en la oscuridad. Era grande. Muy grande. La geometría era incorrecta de una manera difícil de articular. No las curvas suaves y los ángulos deliberados del diseño estándar de naves de guerra, sino algo más pesado, más duro, construido de manera más agresiva. Como si hubiera sido diseñado no para parecer impresionante, sino para sobrevivir a cualquier cosa que le lanzaran encima. La imagen era fragmentaria, parcial. La sonda se había desconectado inmediatamente después de transmitirla. Sarat Bon miró la imagen durante mucho tiempo. La procesó a través de la base de datos de reconocimiento estándar. No coincidía con ninguna clase de nave humana conocida. Se la envió a su equipo de análisis. Regresaron con el mismo resultado. Probablemente un artefacto del sensor o un reflejo de la superficie lunar creando una silueta falsa. Archivó el informe. Lo anotó como no verificado e inconcluso. No cambió su evaluación general. Lo que no sabía era que la sonda no había fallado. Había sido encontrada y silenciosamente retirada por un equipo de mantenimiento que operaba desde una instalación que no existía oficialmente. La imagen que había capturado, fragmentada y poco clara como era, mostraba la sección de proa de una nave llamada US Titan, uno de 31 buques de su clase completando las últimas revisiones previas al despliegue dentro de las instalaciones KAB-7M3. Y eso era solo una instalación. Había muchas otras. Sarat Bon volvió a su trabajo. La operación estaba programada para proceder el día 30. Todo estaba en orden. Simplemente había sido minucioso en todos los lugares equivocados. En la víspera del día 29, en una sala de mando enterrada en lo profundo de una instalación humana que no aparecía en ningún mapa del universo conocido, el almirante Jorge Herrera miraba la pantalla frente a él. La pantalla mostraba posiciones. Cientos de ellas. Codificadas por color, clasificadas por clase y estado de disposición de combate. Verde para completamente operativo. Amarillo para operativo con problemas menores. Rojo para aún no listo. Había muy poco rojo en la pantalla. Herrera tenía 61 años. Había pasado toda su vida adulta en el programa Prometeo, comenzando como ingeniero junior en análisis de estrés estructural y ascendiendo a través de cada nivel de la organización durante 3 décadas y media. Conocía estas naves de la misma manera en que otras personas conocen sus propias casas, por sus sonidos, por sus imperfecciones, por el carácter particular de cada una. Las había visto construir desde cero. Había presenciado los primeros disparos de prueba de las armas principales en el espacio profundo.
En 3 ocasiones separadas había estado dentro de las salas de máquinas de los buques más grandes y sentido la vibración de sus motores recorrer las suelas de sus botas y subir por todo su cuerpo. Amaba estas naves. Se habría avergonzado de decirlo en voz alta, pero era verdad y no había manera de negarlo. Miró la pantalla por un momento más. Luego miró a su oficial de comunicaciones. «Conéctame con la flota». El oficial asintió. La conexión se abrió. Herrera miró la pantalla una última vez. Pensó en el incidente Bassi. Pensó en la US Adelante y en la tripulación que se había interpuesto entre el enemigo y las naves de evacuación hasta que no quedó nada de ellos. Pensó en las 60.000 personas que nunca supieron lo que se estaba construyendo en su nombre en la oscuridad, durante todos los años transcurridos desde entonces. «Aquí el almirante Herrera», dijo con voz firme y tranquila. «Es la hora». Afuera, en docenas de sistemas, en lunas y cinturones de asteroides y estaciones en el espacio profundo, décadas de terquedad, duelo y determinación humana terminaron de despertar. La flota estaba lista. Al día siguiente, el Imperio iba a aprender todo lo que se había perdido. La Tercera Armada Hack salió del viaje supralumínico en formación perfecta. Esto no era un accidente. La disciplina de formación en la salida del viaje más rápido que la luz era considerada uno de los indicadores más claros de la calidad general de una fuerza militar. Las flotas descuidadas se dispersaban por áreas amplias cuando volvían al espacio normal. Las flotas de élite mantenían su forma. La Tercera Armada mantuvo su forma con una unidad precisa y segura que solo venía de años de entrenamiento y mucha experiencia haciendo exactamente esto a personas que no estaban contentas de verlos. 4.200 naves de guerra en 7 grupos de batalla. Cada uno con una formación en capas de naves capitales pesadas en el centro, pantallas de cruceros alrededor y buques de ataque rápido en los bordes exteriores. Era una formación diseñada para proyectar fuerza en todas las direcciones simultáneamente. Era una formación diseñada para comunicar en el lenguaje visual más claro posible que la resistencia no era una opción racional. El comandante de la Tercera Armada era el almirante de flota Barkett, veterano de 11 enfrentamientos. Se encontraba en el puente de su nave insignia, la Voluntad Imperial, mirando la pantalla de sensores mientras su flota completaba su salida de formación. Esperó a que se resolviera el cuadro completo. Quería ver exactamente qué había desplegado la humanidad. La pantalla mostraba 17 naves. Barkett la miró un momento. Luego miró a su jefe de sensores. «Confirme», dijo. «Confirmado, almirante». 17 buques. Las designaciones coinciden con las clases del registro humano. Peso ligero a mediano. No se detectan naves capitales. 17 naves contra 4.200. Barkett había combatido contra defensores desesperados antes, contra enemigos que sabían que iban a perder y habían elegido pelear de todos modos. Respetaba eso a su manera particular y desapegada. Pero esto era algo diferente. 17 naves no era una defensa. 17 naves era un símbolo. Una sola mano levantada frente a una marea imparable. Abrió un canal de comunicación hacia el buque humano líder. El protocolo exigía una última oportunidad de cumplir antes de cualquier enfrentamiento. Era un profesional. Seguía el protocolo. El rostro que apareció en su pantalla era el de un hombre humano corpulento con cabello gris y el tipo de cara ancha y curtida que habla de muchos años pasados en el espacio. Estaba sentado en lo que parecía ser una silla de mando, pero no en la postura alerta de alguien en una situación de crisis. Estaba sentado de manera relajada, ligeramente recostado. Y estaba, Barkett observó con cierta confusión, sosteniendo lo que parecía ser un alimento. Algo envuelto en un pan plano. Lo estaba comiendo. «Soy el almirante de flota Barkett, de la Tercera Armada Hack», dijo.
Me dirijo al oficial al mando de los buques humanos en este corredor. Le estoy ofreciendo una última oportunidad de retirarse de este espacio y reconocer la transferencia del control administrativo a la autoridad imperial. El cumplimiento garantizará la seguridad de sus buques y personal. Hizo una pausa. Esperó. El humano lo miró. Luego dio otro mordisco a su comida. Masticó. Tragó. Parecía no tener ninguna prisa en absoluto. Almirante, dijo el humano, con la voz tranquila de alguien teniendo una conversación completamente ordinaria. Mi nombre es Jorge Herrera. Soy el oficial al mando de la nave terrestre unida Rubicón. Hizo una pausa breve, como si la siguiente parte requiriera decirse cuidadosamente para que saliera bien. Y de bastante más además de eso. Barquet mantuvo su expresión neutral. Le pido que deponga las armas. Lo escuché, dijo Herrera. Dejó su comida a un lado. Se irguió ligeramente en su silla. Algo en su postura cambió. No dramáticamente, pero sí de manera suficiente. La calma relajada seguía allí, pero debajo de ella, algo más había salido a la superficie. Algo más duro, como metal expuesto. Almirante, esas 17 naves detrás de mí no son la flota de la humanidad. Son el comité de bienvenida. Quería dejar eso claro antes de que las cosas se complicaran. Luego, sin apartar los ojos de la pantalla, dijo una sola palabra a alguien fuera de cuadro, a alguien en su propia cadena de mando. Prometeo. Revelación completa. Barquet vio cómo cambiaba la pantalla de sensores antes de entender lo que estaba viendo. Las primeras señales vinieron del cinturón de asteroides en el costado de babor de la Tercera Armada. Cientos de contactos. Luego miles. Naves emergiendo de posiciones de ocultamiento en la roca, sus firmas de repente ardiendo en cada pantalla de sensores de cada nave de la flota. Eran grandes. Muy grandes. Sus geometrías eran completamente distintas a cualquier cosa en la base de datos de reconocimiento imperial. Angulares, pesadas, construidas con una solidez agresiva que parecía casi geológica en su densidad, como si fueran parte del espacio mismo. Luego las señales comenzaron a llegar del gigante gaseoso a estribor. Más naves ascendiendo desde la atmósfera superior en largas columnas, sus propulsores ardiendo brillantes. Luego desde abajo de la formación. Desde arriba. Desde posiciones entretejidas en el tejido mismo del corredor, en lugares donde los barridos de sensores habían pasado 100 veces y no habían encontrado nada porque lo que estaba oculto allí había sido diseñado por personas que entendían exactamente lo que los sensores buscaban y cómo evitarlo con precisión quirúrgica. Por todas partes. Estaban por todas partes. El puente de la voluntad imperial quedó muy silencioso. Barquet miró la pantalla de sensores. Miró los números que aparecían en ella. Miró a su jefe de sensores, que miraba sus pantallas con la expresión de alguien a quien sus propios instrumentos le habían dicho algo que no podía hacerse creer. Números, dijo Barquet. Señor, dijo el jefe de sensores y se detuvo. Se aclaró la garganta. Señor, estoy leyendo más de 7000 contactos. Y aún más resolviendo. ¿Contactos confirmados? No fantasmas. No artefactos de sensores. Confirmados, señor. La voz del jefe de sensores se había vuelto completamente plana, de la manera en que las voces se vuelven planas cuando la persona está luchando por mantenerse profesional contra algo que intenta derribarla desde adentro. Más de 7000 buques de combate confirmados. Tamaños que van desde clase crucero pesado hasta... Se detuvo de nuevo. ¿Hasta qué? Hasta clases para las que no tenemos designaciones, señor. Nunca he visto nada de este tamaño. La base de datos de reconocimiento no devuelve coincidencias. Barquet miró la pantalla durante un largo tiempo. Luego abrió el canal a la Rubicón de nuevo. Herrera seguía allí, sentado en su silla.
Su comida seguía en el reposabrazos donde la había dejado. Almirante Herrera, dijo Barquet, y se sintió genuinamente orgulloso de lo pareja que salió su voz. Me gustaría hablar. Lo sé, dijo Herrera. No parecía triunfante. No parecía enojado. Parecía un hombre que había estado esperando durante mucho tiempo un momento muy específico, y había llegado a él, y resultó ser exactamente lo que había esperado. Pero me temo que estamos un poco más allá de la etapa de hablar. Vinieron aquí a quitarnos algo. Queremos que entiendan clara y permanentemente que eso no va a suceder. Así que vamos a tener una conversación de la única manera que deja una impresión real. Barquet abrió la boca. Fuego, dijo Herrera. No a él. La batalla comenzó. Las primeras salvas vinieron de la pantalla exterior de buques humanos que habían emergido del cinturón de asteroides. No eran los disparos de apertura de una flota asustada o desesperada. Eran precisos, coordinados, dirigidos con una especificidad que le dijo algo importante a los oficiales tácticos de Barquet de inmediato. Los humanos habían hecho su reconocimiento. Conocían la formación de la Tercera Armada. Sabían dónde estaban las naves de mando. Sabían exactamente dónde estaban posicionados los generadores de escudos en los cruceros pesados. Habían estado observando y planificando durante mucho tiempo. Los escudos Hack aguantaron contra la primera oleada. Eso era de esperar. Los escudos imperiales estaban entre los mejores del espacio conocido. Pero cuando los contraataques Hack aterrizaron en los buques humanos, ocurrió algo que no tenía ningún sentido lógico. Los buques humanos se movieron. Y ese fue el primer momento en que algo en la cabeza de Barquet comenzó a arder como una alarma. Naves de ese tamaño, y eran enormes, las más pesadas que habían decloqueado eran más grandes que cualquier cosa en la Tercera Armada, no se suponía que se movieran de la manera en que se movían. La física era incorrecta. Las naves pesadas tenían motores pesados, y los motores pesados las empujaban a las velocidades que su masa requería. Estas naves se movían más rápido de lo que su masa debería haber permitido. Mucho más rápido. No eran elegantes al respecto. No deslizaban ni flotaban. Se movían con una agresividad potente y chirriante, como algo muy pesado al que se le había dado una cantidad absurda de fuerza y se le había señalado una dirección. Pero se movían. Los contraataques aterrizaron en escudos y armaduras que los absorbieron de maneras que hicieron que los oficiales tácticos miraran sus pantallas de evaluación con total confusión. Las lecturas les decían que los disparos estaban aterrizando. Las naves les decían algo completamente diferente. Seguían allí, seguían moviéndose, seguían disparando con esa energía aparentemente inagotable. Los escudos Hack no aguantaron contra la segunda oleada. Los sistemas de armas humanos golpearon con una salida de energía que la base de datos táctica imperial clasificaría más tarde como físicamente anómala, porque cuando los analistas intentaron calcular la salida requerida para causar ese daño, los números no coincidían con ningún sistema de armas en la base de datos. No porque las armas fueran imposibles, sino porque estaban funcionando a niveles de potencia que la ingeniería convencional decía que simplemente no podía sostener sin destruir las propias armas. Los humanos aparentemente habían decidido que la ingeniería convencional era un conjunto de sugerencias en lugar de reglas. 2 horas después de que comenzara el enfrentamiento, el 31% de la Tercera Armada había sido destruido o inutilizado críticamente. Barquet miró la pantalla. Miró las cifras de bajas. Miró la flota humana, todavía allí, todavía presionando, todavía disparando. Tomó la decisión más difícil que había tomado en 40 años de servicio. Todos los elementos de la flota, dijo. Su voz era firme. Se había prometido que lo sería. Desengancen. Retrocedan al punto de reagrupamiento 7, ahora. Señor, dijo su oficial táctico con cuidado. Todavía tenemos casi 3000 naves de combate disponibles.
Sé lo que todavía tenemos, dijo Barquet. Y sé lo que ellos todavía tienen. Y sé lo que le pasa al resto de nuestras naves si seguimos aquí. Retrocedemos. La orden de retirada salió. Los buques Hack que podían moverse comenzaron a moverse, de la manera particular y poco elegante de una fuerza de élite haciendo algo que nunca había esperado tener que hacer en su historia. En el puente de la Rubicón, el almirante Herrera observó la retirada en su pantalla. Observó hasta que la última nave Hack había salido de la zona de enfrentamiento. Luego se recostó en su silla y dejó escapar un largo y lento aliento, como alguien que acaba de dejar caer un peso que ha cargado durante décadas. Su oficial de comunicaciones lo miró. Almirante, ¿deberíamos perseguirlos? Herrera estuvo en silencio por un momento, mirando el espacio ahora despejado. No, dijo. Déjenlos ir. Señor. No salimos aquí a destruirlos, dijo Herrera con calma. Salimos aquí a enseñarles algo. Una lección solo funciona si el estudiante sobrevive para recordarla. Recogió su comida del reposabrazos donde había estado durante 2 horas. La miró. Estaba completamente fría. Se la comió de todos modos. Déjenlos volver a casa. Déjenlos contarle a todos lo que vieron. Miró la pantalla una última vez. El corredor estaba despejado. La flota mantenía posición, silenciosa y constante en la oscuridad. Conéctame con la embajadora Vázquez. Va a querer saber cómo salió la lección. La transmisión de la batalla había salido en vivo para toda la galaxia. Esto no era accidental. La Concordia mantenía una red de boyas de observación automatizadas en todo el espacio de sus miembros, diseñadas originalmente para monitorear el cumplimiento de los acuerdos territoriales y los tratados comerciales. Registraban todo y transmitían las grabaciones al archivo central en tiempo real. Las boyas cerca del corredor Keplero habían estado grabando desde que llegó la Tercera Armada. Todo lo que captaron fue directamente al archivo y desde el archivo a los terminales de monitoreo de la misión diplomática de cada gobierno miembro. Cada civilización importante del universo conocido observó el enfrentamiento tal como ocurrió, en tiempo real, sin intermediarios ni editores ni versiones filtradas de los eventos. Algunas lo vieron en silencio, con la atención enfocada de analistas militares tratando de entender lo que estaban presenciando. Algunas lo vieron con el caos energético de funcionarios gubernamentales y asesores hablando todos a la vez en salas de situación abarrotadas. Algunas lo vieron en dispositivos personales, despertadas en medio de sus ciclos de sueño por el tipo de alerta que significaba que algo significativo estaba ocurriendo y necesitaban prestar atención de inmediato. Todas lo vieron. Completamente. Las 2 horas enteras. La Gran Asamblea fue convocada a sesión de emergencia 36 horas después. La Cámara estaba llena de una manera que raramente lo estaba. No solo las delegaciones habituales, sino asistentes y asesores adicionales que habían encontrado razones para estar presentes, llenando las galerías de observación secundarias que normalmente estaban casi vacías. Había un tipo particular de energía en la sala. No exactamente pánico. Algo más controlado que el pánico, pero moviéndose en la misma dirección, la energía de mentes políticas muy inteligentes y muy experimentadas que se enfrentaban a una situación que había cambiado fundamentalmente el panorama en el que operaban. El presidente Dos Bell golpeó su bastón y llamó a la sesión al orden. Parecía aún más agotado que en la sesión 36 días antes, cuando Villegas había entregado el ultimátum. El tipo de agotado que no tiene nada que ver con el sueño. Hubo mociones de procedimiento. Declaraciones formales de varias delegaciones. Una larga discusión circular sobre las implicaciones legales del enfrentamiento, durante la cual al menos 4 delegaciones que habían sugerido en privado a la humanidad que considerara una rendición negociada, evitaron cuidadosamente hacer contacto visual con la delegación humana. Elena Vázquez esperó a través de todo ello con la misma paciencia inagotable que había mostrado durante los 30 días completos.
Cuando finalmente Dos Bell abrió el turno a la delegación humana, ella se puso de pie y caminó al podio al mismo paso constante de siempre. La cámara estaba mucho más silenciosa esta vez. El tipo de silencio que no era atención educada, sino enfoque genuino y completamente atento. Cada persona en la sala la miraba, no con lástima ni con simpatía, sino con la atención particular y aguda que la gente le presta a alguien a quien ha malinterpretado fundamentalmente y ahora intenta evaluar correctamente. La misión terrestre Concordia agradece al Consejo la convocatoria de esta sesión de emergencia, dijo. Su voz era, como siempre, equilibrada, mesurada, firme y tranquila, como si nada de los últimos días lo hubiera perturbado lo más mínimo. La humanidad no deseaba este conflicto. No lo buscamos. Respondimos a una amenaza directa a nuestra soberanía territorial con la mínima fuerza necesaria para aclarar nuestra posición. Hizo una pausa. No usamos toda nuestra fuerza. Nuestra postura es la siguiente. La humanidad, con igualdad de derechos y estatus, es miembro de pleno derecho de este acuerdo. Nuestra soberanía territorial es innegociable. El corredor Kepler nos pertenece y seguirá siendo nuestro. Si quieren la guerra, que así sea. Estas no son posturas nuevas. Siempre han sido nuestras posturas. Simplemente, por primera vez, hemos hecho imposible ignorarlas. Sacó un documento físico de su carpeta, un trozo de papel impreso, una antigua tradición diplomática humana utilizada para propuestas de considerable peso. La humanidad presenta formalmente el Pacto de Defensa Mutua de la Concordia. Bajo sus términos, la humanidad extenderá cooperación tecnológica defensiva limitada a todas las especies miembro plenas de la Concordia en buena posición. A cambio, el pacto establece el reconocimiento vinculante de la soberanía territorial actual de todas las especies miembro, con igual posición política para todos los signatarios, independientemente del tamaño de la flota, el nivel tecnológico o la antigüedad de membresía en la Concordia. Miró alrededor de la sala durante un momento largo y silencioso. Esto no es una amenaza. Es una oferta. No estamos pidiendo dominio. Estamos pidiendo la igualdad que nos fue prometida cuando nos unimos a esta organización hace 80 años, y que en la práctica nos fue negada por el peso de los supuestos y la comodidad de quienes nunca estuvieron en nuestra posición. Recogió sus notas y regresó a su asiento. La cámara no estalló esta vez. Estuvo muy silenciosa durante un largo momento. Luego los terminales de votación comenzaron a encenderse uno por uno, luego en grupos, luego todos a la vez. El Pacto de Defensa Mutua pasó por el mayor margen en la historia de la Concordia. Tardó 47 minutos. En los pasillos fuera de la cámara, las cosas estaban menos tranquilas. La delegación diplomática Hack se movía a través del edificio en un grupo compacto rodeado por el silencio particular que rodea a las personas que acaban de sufrir una humillación muy pública frente a toda la galaxia conocida. Nadie era abiertamente hostil con ellos. La cultura diplomática galáctica tenía siglos de práctica en el arte de ser educadamente moderada sobre las desgracias ajenas. Pero el espacio alrededor de la delegación imperial se sentía diferente a como se había sentido una semana antes. Menos deferencia, menos maniobra cuidadosa para evitar ofender a un poder al que todos temían. Vilecas, que había entregado el ultimátum en ese mismo edificio 37 días antes con la confianza fácil de alguien anunciando un resultado inevitable, caminó por esos pasillos y sintió cada momento de la diferencia en la piel. A 12.200 años luz de distancia, en el gran salón del Palacio Imperial Hack, el emperador Jabel III estaba sentado a la cabeza de una mesa rodeado de personas que no querían ser las que lo miraran directamente. El salón era enorme y antiguo. Sus paredes estaban cubiertas con los estandartes de cada territorio que el imperio había absorbido en 300 años de expansión. Había una gran cantidad de estandartes. El comandante de inteligencia Sarat Bon estaba allí. No hacía ningún esfuerzo por aparentar ser el mismo de siempre. No tenía sentido. Todos en la sala habían leído su evaluación.
Todos sabían cuán exhaustivamente esa evaluación había estado equivocada. El almirante Barquet también estaba allí, con la expresión de un hombre que había puesto mucho esfuerzo en parecer igual que siempre y no lo estaba logrando del todo. El emperador no estaba gritando. No estaba tirando cosas. Estaba sentado muy quieto, mirando los informes extendidos sobre la mesa frente a él. Y cuando finalmente habló, su voz era completamente tranquila. ¿Cuántas naves?, dijo. La analista senior Prata miró su informe. La mejor estimación actual, Su Majestad, es de 14.000 naves de guerra activas confirmadas. Flota de reserva adicional estimada, unas 6.000 naves actualmente en construcción en instalaciones que ahora hemos identificado. Hizo una pausa porque esta parte era genuinamente difícil de decir. No podemos determinar el número exacto porque no podemos determinar cuántas instalaciones de construcción existen. El emperador la miró. No pueden determinar cuántas instalaciones de construcción existen. No, Su Majestad. El alcance de lo que pasamos por alto es, eligió su siguiente palabra con cuidado. Sustancial. La sala estuvo en silencio. Saratbón, dijo el emperador. Su evaluación decía 600 naves de combate disponibles. Sí, Su Majestad. El número real es 14.000. Sí, Su Majestad. Eso es correcto. ¿Cómo? La construcción se realizó en instalaciones ocultas, en un gran número de sistemas estelares. Las instalaciones estaban escondidas en lugares que nuestras sondas no marcaron como significativos. Las naves fueron diseñadas para evadir los protocolos de reconocimiento estándar. El gobierno humano mantuvo una flota visible que coincidía con nuestras expectativas con precisión, mientras la flota oculta fue construida y mantenida por separado con total secreto operacional mantenido durante, hizo una pausa. Aproximadamente 60 años. 60 años, repitió el emperador en voz muy baja. Sí, Su Majestad. El emperador miró el estandarte más cercano, la Confederación Kurín, absorbida 112 años antes. Pensó brevemente en lo que habrían sentido los Kurín cuando la flota apareció en su sistema. Creyó que ahora tenía alguna pequeña idea al respecto. Envíen un enviado diplomático a la humanidad, dijo. La mesa estuvo muy silenciosa. No para negociar, dijo el emperador. Para disculparse. Les atacamos. Les dijimos frente a toda la concordia que su espacio era nuestro para tomar. Enviamos 4.000 naves para probarlo. Estábamos equivocados. Miró alrededor de la mesa. Nadie habló. Envíen a alguien que pueda mirar a otra persona a los ojos y entregar una disculpa genuina, sin condiciones adjuntas. Se puso de pie. La reunión terminaba. Un joven diplomático Hack llamado Khaled Tas recibió su asignación a la mañana siguiente. Tenía 29 años, 4 en el cuerpo diplomático. Leyó el informe 3 veces. Hizo las maletas. Abordó un transbordador pequeño, sin escolta y sin marcas militares. Esto era intencional. No había ningún punto en enviar una escolta militar cuando toda la galaxia ahora sabía con absoluta certeza que una escolta militar no marcaría ninguna diferencia. Mientras el transbordador cruzaba hacia el espacio humano, Khaled miró por la ventana. Pensó en el metraje de la batalla, que había visto 6 veces. Seguía volviendo al momento en que la flota humana había decloqueado. Todo a la vez, llenando las pantallas de sensores desde cada dirección imaginable. Seguía intentando imaginar cómo se habría sentido estar en el puente de la voluntad imperial y ver eso suceder. Pensó en 60 años. Pensó en qué tipo de personas construían ese tipo de secreto y lo mantenían así de perfectamente durante tanto tiempo, por esa razón. Miró el espacio humano y se encontró, extrañamente, sin miedo. Solo muy, muy curioso. El transbordador se acopló al US Rubicon. El almirante Herrera lo esperaba.
Caminaron juntos a través de los corredores anchos del buque hasta una gran sala de observación cerca de la sección delantera, donde una pared entera era transparente. Una vista directa al espacio. La flota estaba allí afuera, extendida por una enorme área, las naves visibles como puntos de luz en la oscuridad con la calidad particular de luces que son muy grandes y están muy lejos y siguen siendo brillantes. Herrera se detuvo en la pared transparente. Miró hacia afuera durante un momento, simplemente mirando. No actuando. Solo mirando. ¿Cómo? Dijo Khaled. No era la pregunta preparada. Pero era la pregunta real. Herrera lo miró de soslayo. Una expresión cruzó su rostro que no era exactamente una sonrisa, pero iba en esa dirección. ¿Cómo lo construimos sin que nadie lo supiera? Sí. ¿Cómo mantuvo su gente un secreto de este tamaño durante 60 años? Estas no son cosas que las civilizaciones hacen. Los gobiernos de coalición se pelean. Los contratistas hablan. Los servicios de inteligencia encuentran cosas. Estas son realidades conocidas de la vida galáctica. No debían poder hacer esto. Herrera miró los barcos y dijo, teníamos una razón. En esta situación, pueden imaginarse lo que pasó. Era nuestro derecho. Hace 60 años, éramos demasiado pequeños y estábamos mal preparados, y perdimos 70.000 hombres. Y quienes debían habernos ayudado llegaron demasiado tarde. Figuras clave dejaron familias atrás. Niños que crecieron sabiendo cómo murieron sus padres. Y esos niños crecieron, algunos en la política, otros en la ingeniería, otros en el ejército, y todos llevaban consigo la misma razón. Hizo una pausa. Es muy fácil mantener un secreto cuando el secreto es nunca más. Khaled miró la flota. 14.000 naves en la oscuridad. 60 años de duelo convertido en metal y fuego. Las evaluaciones de inteligencia, dijo con cuidado, clasificaron consistentemente a la humanidad como una civilización de nivel inferior. Sí, dijo Herrera. Lo sabíamos. Nos aseguramos de ello. Le mostramos a cada reconocimiento exactamente lo que queríamos que viera. Mantuvimos la flota registrada exactamente en los números que encajaban con la evaluación. Diseñamos los buques Prometeo para evadir los protocolos de reconocimiento que todos estaban usando. Se giró ligeramente para mirar a Khaled directamente. Su gente no pasó por alto algo escondido en datos complicados. Pasó por alto algo escondido a plena vista, detrás de una creencia que nunca cuestionaron. Sabían que teníamos 600 naves. Lo habían confirmado muchas veces. Estaba en todos los informes. Nunca se les ocurrió preguntar si la cosa que seguían confirmando era exactamente lo que queríamos que siguieran confirmando. ¿Por qué no revelaron la flota antes? Dijo Khaled. Hace años, décadas. La presencia de esta flota habría cambiado su posición política en la Concordia dramáticamente. Habrían sido tratados como una potencia mayor. Sí, dijo Herrera simplemente. Pero no lo hicieron. No tenían el poder. No. Porque en el momento en que la muestras, cambia lo que es. Mientras estaba oculta, era un secreto, una sorpresa, una carta que aún no habías jugado. En el momento en que la pones sobre la mesa en tiempo de paz, se convierte en una herramienta política. Y las herramientas políticas son negociadas y comprometidas y cedidas por personas que no entienden lo que son. Miró la U.S. Titán, visible cerca del centro de la formación, sus luces de posición ardiendo constantes en la oscuridad. No estábamos construyendo una herramienta política. Estábamos construyendo una garantía. Hay una diferencia. ¿Hay algo que el imperio pueda hacer para enmendar esto? Déjenos en paz, dijo Herrera. Se dijo simplemente, sin ira ni amargura, solo con el peso llano de algo que siempre había sido verdad. Eso es todo lo que hemos querido del imperio, de la concordia,
de cada civilización que nos miró y decidió que éramos menores y actuó en consecuencia. Déjenos en paz. Déjenos comerciar en paz. Déjenos movernos por nuestro espacio sin que nos digan que eso no es nuestro para conservar. No somos un pueblo agresivo. No construimos esta flota para salir a tomar cosas. La construimos para que nadie pudiera tomarnos cosas a nosotros. Hay una diferencia entre esos dos propósitos. Y me gustaría mucho que la galaxia entera la entendiera. En los meses que siguieron, el Pacto de Defensa Mutua fue ratificado por 39 de las 47 especies miembro dentro de las primeras 6 semanas. Los 8 restantes firmaron dentro del año. 3 poderes agresivos que habían estado involucrados en disputas territoriales de larga data con especies miembro de la Concordia retiraron repentinamente y con muy poca explicación pública sus reclamaciones disputadas. La razón, generalmente entendida aunque nunca oficialmente declarada, era que cada uno de estos poderes había recibido una comunicación estándar de la misión terrestre. La comunicación contenía, como anexo, un resumen operacional detallado del enfrentamiento en el corredor Keplero. Contenía los números de despliegue de la flota. Contenía los datos de rendimiento de los buques Prometeo. Y contenía, al final, un único párrafo señalando que la humanidad tomaba en serio sus obligaciones bajo el Pacto de Defensa Mutua y consideraría cualquier amenaza a la soberanía de un miembro del pacto como un asunto que requería respuesta. Las disputas fueron abandonadas. No fue necesaria ninguna comunicación adicional. En el cuarto de observación del US Rubicon, la flota seguía manteniendo posición en el corredor Keplero. La mantendría durante otras 3 semanas, visible y constante, antes de que llegara la orden de regresar a base. No había razón militar para tenerla desplegada tanto tiempo. Pero el almirante Herrera había pedido las 3 semanas y se las habían concedido. La mayoría de las noches de esas 3 semanas venía a la sala de observación y se quedaba ante la pared transparente mirando las naves. Pensaba en la tripulación del US Adelante, en las 60.000 personas, en los hijos que habían crecido y tomado el trabajo. Pensaba en el sargento Torres en las oscuras instalaciones bajo KAB-7M3, viendo las luces encenderse por primera vez en una década. Pensaba en todos los ingenieros y técnicos y tripulantes y oficiales que habían dedicado partes de sus vidas a construir algo en secreto y confiado en que el secreto se mantendría. Se había mantenido. Las naves estaban allí, constantes en la oscuridad, ardiendo brillantes en cada pantalla de sensores de la galaxia conocida. Ya no un secreto. Ya no una carta oculta. Algo diferente ahora. Una declaración escrita en metal y fuego, mostrada en un lenguaje que cada civilización del espacio conocido podía leer sin necesidad de un traductor. Estamos aquí. Siempre hemos estado aquí. No somos lo que pensaban que éramos. No somos lo que pensaban que éramos en absoluto. Herrera miró la flota durante mucho tiempo. Luego se fue a la cama porque había trabajo por la mañana. Y la galaxia, por primera vez en mucho tiempo, no era un lugar donde la humanidad necesitara tener miedo.